Invité a mis padres a una lujosa cena de Nochebuena. Me abandonaron. Cené solo, humillado. Entonces, mi abuelo llegó y me dio un sobre. La verdad que contenía. Me dejó sin palabras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Fermín, tengo 34 años, y soy arquitecto. Si vierais mi vida desde fuera, probablemente pensaríais que lo tengo todo. Vivo en un ático en el centro de Zaragoza, un piso de diseño con líneas limpias, hormigón pulido y ventanales que se abren a la ciudad. Mis proyectos ganan premios, mis clientes me respetan y mi cuenta bancaria, afortunadamente, no me da problemas. Pero la verdad es que mi vida se parece demasiado a mis planos, es precisa, es ordenada, es funcional, pero carece de alma. Cada noche, al volver del estudio, me encuentro con el mismo silencio. Un silencio denso, pesado, que ningún mueble de diseño puede llenar. A menudo me quedo de pie junto al ventanal, con una copa de vino en la mano, observando las luces de los otros edificios. Veo siluetas moviéndose tras las cortinas, familias cenando, parejas riendo en el sofá. Veo vida. Y entonces, como una punzada helada, me golpea la misma sensación de siempre, la de ser un espectador, un extraño mirando un mundo al que no pertenece. Esta sensación se agudiza en diciembre. La ciudad se viste de luces, los villancicos suenan en cada esquina y el aire se carga de una expectación casi infantil. Para la mayoría, es la mejor época del año. Para mí, es un recordatorio anual de mi perpetua soledad. Y este año, la Nochebuena se acercaba como una nube de tormenta en el horizonte, amenazando con descargar sobre mí todo el peso de mis fracasos emocionales. Mi familia, bueno, esa es una palabra complicada. Tengo una familia, en teoría. Un padre, una madre, un hermano mayor y una hermana pequeña. Vivimos en la misma ciudad. Pero la distancia que nos separa no se mide en kilómetros, sino en silencios, en miradas vacías y en una indiferencia tan antigua que ya forma parte de nuestro ADN. Por eso, este año había decidido hacer algo diferente, algo drástico. Un último y desesperado intento por construir un puente sobre ese abismo de frialdad. No sabía entonces que ese puente me llevaría, no a ellos, sino a la verdad más dolorosa y liberadora de mi vida. Pero para que entendáis por qué un hombre de 34 años estaba dispuesto a apostarlo todo a una simple cena, tengo que llevaros atrás, a las raíces de mi soledad. Desde que tengo uso de razón, me he sentido como un mueble antiguo en una casa moderna. Útil, presente, pero que no encaja del todo. Mis padres adoptivos, Ricardo y Elena, nunca fueron crueles en el sentido tradicional de la palabra. No había gritos ni castigos físicos. Su maltrato era más sutil, más elegante, como un veneno lento que se administra en pequeñas dosis diarias de indiferencia. Recuerdo una vez, con 10 años, que gané el primer premio en un concurso de dibujo de toda la ciudad. El tema era la casa de tus sueños. Dibujé una casa en un árbol, llena de luz, con una escalera de caracol y un tobogán para bajar al jardín. Estaba eufórico. Corrí todo el camino a casa, con el trofeo de plástico dorado apretado contra el pecho, sintiendo que por fin había hecho algo de lo que estarían orgullosos. Entré en el salón sin aliento. Mamá, papá. He ganado. Todos estaban allí. Mi padre leyendo el periódico, mi madre hablando por teléfono y mis hermanos, Marcos y Lucía, viendo la televisión. Elena, mi madre, se giró, me miró con sus ojos fríos de siempre y dijo, sin una pizca de emoción, «Ah, qué bien, Fermín. Anda, déjalo en tu cuarto que no estorbe». En ese mismo instante, Marcos, mi hermano mayor, entró con la ropa de fútbol manchada de barro. «Casi marcó un gol», gritó. Y de repente, la habitación se llenó de vida. Mi padre bajó el periódico, mi madre colgó el teléfono y ambos se volcaron en él, preguntándole cada detalle de su casi gol.
Yo me quedé allí, de pie en un rincón, con mi trofeo dorado en las manos, sintiéndome completamente invisible. El oro de mi premio se había convertido en plomo. Otro recuerdo, igual de nítido, me persigue desde los 15 años. Era el cumpleaños de mi hermana Lucía. Durante semanas, había estado trabajando en secreto, aprendiendo a trenzar cuero para hacerle una pulsera. Era un trabajo delicado, mis dedos de adolescente no eran los más hábiles, pero le puse todo mi empeño. La envolví en una cajita que yo mismo decoré. Durante la fiesta, se la di con toda mi ilusión. Ella la abrió, esbozó una sonrisa forzada y dijo un gracias que sonó a hueco. Dejó mi caja a un lado y se lanzó a abrir el siguiente regalo, el último modelo de móvil que mis padres le habían comprado. Mi pulsera quedó olvidada en una montaña de papel de regalo. Más tarde, esa noche, cuando recogía la basura, la encontré. Allí estaba, entre restos de tarta y serpentinas. La recogí, la limpié y la guardé en una caja de madera donde atesoro todos mis fracasos. Fue la última vez que intenté hacer un regalo desde el corazón. Pero había una grieta de luz en la oscuridad de mi infancia. Un refugio. Cada verano, desde finales de junio hasta principios de septiembre, me enviaban a Asturias, al pequeño pueblo de montaña donde vivía mi abuelo Arturo, el padre de Elena. Era como cruzar un portal a otro universo. La casa de mi abuelo era vieja, de piedra y madera, y olía a leña, a tierra húmeda y a aceite de motor. Arturo era carpintero y mecánico, un hombre de manos grandes y callosas, con una sonrisa que le arrugaba los ojos y un silencio que no era frío, sino confortable. Su taller era mi paraíso. Pasaba las horas a su lado, observándolo trabajar, aprendiendo a distinguir una gubia de un formón, a cambiar el aceite de su viejo Land Rover. Él nunca me trataba con condescendencia. Me hablaba como a un igual. Un hombre vale por lo que construye, no por quien le da permiso para hacerlo, me dijo una vez mientras me enseñaba a lijar una tabla de roble. Recuérdalo, chaval. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. En su taller, yo no era el niño adoptado, el bicho raro. Era Fermín, el aprendiz. El que ayudaba a arreglar el motor de la segadora o a construir una estantería. Por las noches, nos sentábamos en el porche, mirando las estrellas brillar sobre los picos de Europa, un espectáculo que te hacía sentir diminuto y eterno a la vez. Él tocaba viejas canciones con su guitarra y yo sentía una paz que nunca encontraba en Zaragoza. Esos veranos eran un bálsamo. Me daban el oxígeno suficiente para sobrevivir a los otros 9 meses del año. Eran la prueba de que el amor incondicional existía, aunque para mí solo estuviera disponible durante 2 meses al año, en un rincón perdido de las montañas asturianas. No sabía entonces que mi abuelo no solo estaba salvando mi infancia, sino que guardaba la llave que, muchos años después, abriría la puerta de mi verdadera vida. Volvamos al presente. Zaragoza, principios de diciembre. Estoy en mi estudio, rodeado de planos y maquetas. Acabo de recibir la noticia de que mi último proyecto, un centro cívico, ha sido preseleccionado para un importante premio nacional. Es el tipo de logro que debería hacerme sentir en la cima del mundo. Y sin embargo, la sensación es efímera. Siento un orgullo hueco que se desvanece en cuanto cuelgo el teléfono. Porque, ¿de qué sirve el éxito si no tienes con quién compartirlo? Fue en ese momento de lucidez dolorosa cuando nació la idea. Una idea estúpida, ingenua, desesperada. La cena de Nochebuena. Me dije a mí mismo que quizás el problema era yo. Quizás no lo había intentado con suficiente fuerza. Quizás, si creaba un escenario perfecto, un gesto tan grandioso que no pudieran ignorarlo, las cosas cambiarían. Si les ofrecía lujo, una experiencia impecable, tal vez, solo tal vez, verían al hombre en el que me había convertido y no al niño que siempre habían tratado como una obligación. Al día siguiente, en la oficina, se lo conté a Javier durante el café. Javier es más que un colega, es lo más parecido a un amigo que tengo. Es un tipo directo, sin filtros, que me conoce mejor de lo que me gustaría admitir. Voy a reservar en él, Lillas Pastia, le dije, intentando sonar casual. Una mesa para 6 en Nochebuena. Para toda la familia.
Javier dejó su taza sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Estás de coña, Fermín? No, voy en serio. Quiero que sea especial. Él suspiró, pasándose una mano por la cara. Tío, escúchame. Llevas toda la vida intentando que te hagan caso. ¿Crees de verdad que una cena cara va a cambiar algo? Esa gente no va a cambiar. Esta vez será diferente, insistí, aunque ni yo mismo me lo creía del todo. Será en un sitio neutral, elegante. Les demostraré que puedo cuidar de ellos, que he triunfado. Javier negó con la cabeza lentamente. Tú no tienes que demostrarles nada. El problema no eres tú, son ellos. ¿No te das cuenta? No necesitas su aprobación para saber lo que vales. Mírate. Eres un arquitecto cojonudo, la gente te respeta. ¿Por qué sigues mendigando su atención? Sus palabras eran como dardos de lógica pura, pero mi corazón, irracional y herido, se negaba a escuchar. Agradezco tu preocupación, Javi. De verdad. Pero necesito hacer esto. Por mí. Como quieras, dijo él, rindiéndose. Pero si la cosa sale mal, mi teléfono estará encendido. Y mi sofá tiene sitio de sobra. Le di una palmada en el hombro, agradecido por su amistad, pero ciego en mi determinación. Me aferraba a la esperanza como un náufrago a una tabla. No sabía que esa tabla estaba podrida y que la ola que se avecinaba iba a ser mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La decisión estaba tomada. Me lancé a los preparativos con la precisión obsesiva que aplicaba a mis proyectos de arquitectura. No era solo una cena, era mi obra maestra emocional, un último intento de construir algo sólido con los escombros de mi familia. Lo primero fue el restaurante. El Lillas Pastián no es cualquier sitio. Es el templo de la gastronomía en la región, un lugar con estrellas Michelin donde una reserva en Nochebuena es casi un milagro. Llamé, usé mis contactos, insistí. Finalmente, conseguí una mesa redonda, perfecta, en un rincón discreto junto a la cristalera. Pagué un depósito que habría cubierto el alquiler de un mes de un piso normal. Luego vinieron las invitaciones. No quería un simple mensaje de WhatsApp. Compré cartulina de gramaje grueso, color marfil y sobres a juego. Con mi mejor pluma estilográfica, la que solo usaba para firmar contratos importantes, escribí cada invitación a mano. Queridos mamá y papá, querido Marcos, querida Lucía. En cada una, expresaba lo mucho que significaría para mí que compartieran esa noche conmigo. Incluso le escribí un especial a mi abuelo Arturo, diciéndole que él era el invitado de honor. El siguiente paso fueron las llamadas de seguimiento. Sabía que una invitación de papel no sería suficiente para moverlos. Llamé a mi madre primero. Su voz, al otro lado de la línea, era tan distante como siempre. He recibido tu tarjeta, Fermín. Qué detalle más, formal. Quería que fuera especial, mamá. Es Nochebuena. Me haría mucha ilusión que vinierais todos. Bueno, ya veremos, hijo. Esas fechas son complicadas, ya sabes. Hablaré con tu padre. Un ya veremos que sonaba a un no rotundo. Le escribí a Lucía. Su respuesta fue un emoji de pulgar hacia arriba. Sin palabras. Le escribí a Marcos. Tardó 2 días en contestar con un escueto ok, recibido. La única luz en ese túnel de indiferencia fue mi abuelo. Lo llamé a su pueblo. Su voz sonó cálida y alegre. Hombre, Fermín. Claro que iré, chaval. ¿Crees que me iba a perder una fiesta montada por mi arquitecto favorito? Iré en el autobús de la tarde. No te preocupes por nada. Colgué el teléfono con una mezcla de esperanza y temor. La presencia de mi abuelo era mi única certeza. Para los demás, yo había construido el escenario perfecto. Les había ofrecido la mejor versión de mí mismo en una bandeja de plata. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que, por una vez en mi vida, decidieran presentarse. Llegó la Nochebuena. Pasé la tarde entera delante del armario, indeciso. ¿Qué se pone uno para la que podría ser la noche más importante o la más humillante de su vida?
Al final, elegí mi mejor traje, uno azul marino de corte italiano, con una camisa blanca impecable y sin corbata. Quería parecer exitoso, pero relajado. Un hombre seguro de sí mismo. Pura fachada, por supuesto. Por dentro, era un manojo de nervios. Llegué al restaurante a las 9 menos cuarto, 15 minutos antes de la hora acordada. El maitre me recibió con una sonrisa profesional y me acompañó a mi mesa. Era perfecta. El mantel blanco llegaba hasta el suelo, la cubertería de plata brillaba bajo la luz cálida de las lámparas y un pequeño centro de flores frescas adornaba la mesa. 6 puestos. 6 sillas vacías esperando a ser ocupadas. ¿Desea tomar algo mientras espera, señor?, preguntó el camarero. Un agua con gas, gracias. Esperaré a que lleguen los demás para el vino. El tiempo empezó a pasar. Las 9. El restaurante comenzó a llenarse. Familias enteras, vestidas con sus mejores galas, llenaban las otras mesas. Risas, conversaciones animadas, el tintineo de las copas al brindar. El sonido de la felicidad ajena. Las 9:15. Mi vaso de agua estaba vacío. Mi teléfono, sobre la mesa, permanecía oscuro y silencioso. Habrá tráfico, me dije. Una excusa ridícula en Nochebuena, cuando la ciudad está casi desierta. Las 9:30. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Empezaba a sentir las miradas de los otros comensales, la compasión curiosa de los camareros. El hombre solo en la gran mesa redonda. Una estampa patética. Saqué el móvil y le escribí a Lucía, ¿estáis de camino? El mensaje fue entregado. No hubo respuesta. Las 9:45. El nudo en mi estómago era tan grande que apenas podía respirar. Marqué el número de Marcos. Sonó, y saltó el buzón de voz. La humillación empezaba a dar paso a una ira fría. A las 10 en punto, me rendí. Sabía que no vendrían. Pero necesitaba escucharlo. Necesitaba la confirmación final de mi abandono. Marqué el número de mi madre con los dedos temblorosos. Contestó al cuarto tono, su voz teñida de irritación. ¿Qué pasa, Fermín? Mamá, estoy en el restaurante. Os estoy esperando. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Hubo una pausa. Pude oír de fondo el sonido de un televisor a todo volumen, una risa que reconocí como la de Lucía y a Marcos gritando algo sobre un partido de fútbol. Estaban en casa. Juntos. Ah, eso, dijo ella, con un tono que pretendía ser compasivo pero que solo destilaba fastidio. Fíjate, tu padre se ha encontrado un poco mal de repente. Un dolor de cabeza. Hemos preferido quedarnos en casa y hemos picado algo aquí. Una pena, de verdad. Pero bueno, tu cena tranquilo, no te preocupes por nosotros. No te preocupes por nosotros. La frase rebotó en mi cerebro. Nunca se habían preocupado por mí, ¿por qué iba yo a preocuparme por ellos? De acuerdo, mamá, conseguí decir. Que os mejoréis. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. Me quedé mirando las 6 sillas vacías, 6 monumentos a mi estupidez, a mi esperanza inagotable y vana. Señora Carmen, la dueña del restaurante, una mujer elegante y de mirada bondadosa, se acercó a mi mesa con una delicadeza infinita. ¿Le sirvo ya, joven? La cocina está a punto de cerrar. Asentí, incapaz de hablar. ¿Quiere que retiremos los otros servicios? Sí, por favor, susurré. Mientras el camarero recogía los platos y las copas sobrantes, sentí como si me estuvieran amputando partes de mí mismo. La comida llegó. Una obra de arte culinaria que podría haber disfrutado en cualquier otra circunstancia. Pero esa noche, cada bocado sabía a ceniza, a soledad, a la verdad amarga de que, para mi familia, yo simplemente no existía. Estaba empujando un trozo de solomillo por el plato, sin apetito, cuando la puerta del restaurante se abrió de nuevo. No le di importancia. Probablemente serían los últimos clientes saliendo. Me sentía derrotado, vacío,
planeando cómo pedir la cuenta y huir de esa escena de mi propia humillación. Pero entonces, una figura familiar se recortó en el umbral. Era mi abuelo Arturo. Llevaba su viejo abrigo de paño, ese que olía a tabaco de liar y a inviernos asturianos, y una boina calada en la cabeza. Parecía un poco perdido en medio de tanto lujo, con los ojos entrecerrados para acostumbrarse a la luz. Su mirada recorrió el local y, finalmente, se posó en mí. Una sonrisa ancha, genuina, iluminó su rostro curtido. Se acercó a la mesa con paso lento pero firme. El corazón me dio un vuelco. Era la única persona que había cumplido su palabra. Perdona la tardanza, chaval, dijo, su voz grave y cálida rompiendo el silencio de mi mesa. El autobús del pueblo es un desastre en estas fechas. Parece que todo el mundo decide viajar a la vez. Se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de una de las sillas. Se sentó frente a mí, en el lugar que había estado destinado a mi padre. Por un momento, nos quedamos en silencio. Él miró la mesa, ahora dispuesta para dos, y luego me miró a mí. Su mirada no era de pena, sino de una profunda comprensión. Veo que se ha quedado buena noche, comentó, con una ironía suave que no buscaba herir. Yo solo pude asentir, con un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. No han venido, ¿verdad? Negué con la cabeza, apretando los labios para no derrumbarme. Él suspiró, un suspiro largo y pesado, cargado de años de decepción. Extendió su mano callosa sobre la mesa y cubrió la mía. Su tacto era áspero, pero transmitía un calor que ninguna calefacción podría igualar. Nunca te dejaría solo en una noche como esta, Fermín. Nunca. Sus palabras fueron como un dique que se rompe. Una lágrima solitaria, caliente y traicionera, resbaló por mi mejilla. La sequé rápidamente con el dorso de la otra mano, avergonzado. Lo siento, abuelo. Siento haberte hecho venir hasta aquí para nada. No digas tonterías, replicó él con firmeza. No he venido para nada. He venido a estar contigo. Hizo una pausa, y su expresión se tornó seria, grave. Sus ojos, habitualmente risueños, se clavaron en los míos con una intensidad que nunca le había visto. Y quizás esta noche tenía que ser así. Solo tú y yo. Se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto. Hay algo que he guardado durante más de 30 años, Fermín. Un peso en mi conciencia. He esperado el momento adecuado para contártelo, pero quizás nunca hay un momento adecuado. Quizás el momento es simplemente cuando ya no se puede más. Lo miré, confundido, sin entender a dónde quería llegar. El solomillo se enfriaba en mi plato, el vino respiraba en la copa, y el mundo exterior se había desvanecido. Solo existíamos él, yo, y el peso de un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Mi abuelo rebuscó en el bolsillo interior de su abrigo. El gesto fue lento, solemne. Sacó un sobre. No era un sobre cualquiera. Era de papel grueso, amarillento por el tiempo, con los bordes gastados y suaves al tacto. No tenía remitente ni destinatario. Era un objeto anónimo, cargado de historia. Lo deslizó sobre el mantel blanco hasta dejarlo frente a mí. Ábrelo, dijo en voz baja. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo cogía. El sobre pesaba más de lo que debería. Pesaba 34 años de preguntas sin respuesta, de dudas y de una sensación de no pertenencia que me había acompañado toda la vida. Con un cuidado casi reverencial, despegué la solapa. Dentro había dos cosas, una fotografía en blanco y negro, y una carta doblada en 4. Saqué la fotografía primero. La luz del restaurante se reflejaba en su superficie satinada. Mostraba el rostro de una mujer joven, quizás de poco más de 20 años. Tenía el pelo claro, largo y ondulado, y una expresión de una tristeza infinita. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos. Eran grandes, de un azul profundo, y tenían la misma forma almendrada que los míos. Eran mis ojos, mirándome desde el pasado. Su sonrisa era frágil, casi una disculpa. Levanté la vista hacia mi abuelo, con una pregunta muda en mi rostro. «¿Es tu madre, Fermín?», dijo él,
confirmando lo que mi corazón ya sospechaba. Tu verdadera madre. La sangre pareció detenerse en mis venas. Madre. La palabra sonaba extraña, ajena. La única madre que había conocido era Elena, con su frialdad y su distancia. Pero la mujer de la foto, en su mirada había un dolor que me resultaba extrañamente familiar. Dejé la foto a un lado y desdoblé la carta. La caligrafía era elegante, inclinada, de alguien que había aprendido a escribir con esmero. La tinta, de un color azul pálido, se había desvaído en algunas partes. Empecé a leer. Mi querido hijo. Así empezaba. Y esas 3 palabras ya fueron suficientes para que se me formara un nudo en la garganta. No sé si algún día leerás esto. No sé si querrás saber de mí. Tampoco sé si tengo derecho a irrumpir en tu vida después de tanto tiempo. Pero necesito escribirlo, aunque solo sea para que estas palabras existan en algún lugar del mundo. Necesito que sepas que la decisión más difícil y dolorosa de mi vida no fue un acto de abandono, sino un acto de amor desesperado. Dejarte fue como arrancarme el corazón. Eras mi luz, lo único bueno y puro en un mundo que se me había derrumbado encima. Pero yo no tenía nada que ofrecerte, salvo mi amor y mi miseria. Era joven, estaba sola, asustada y sin un céntimo. No podía darte la vida que merecías. Una vida estable, segura, llena de oportunidades. Arturo, tu abuelo, el hombre más honorable que he conocido, me prometió que cuidaría de ti. Me prometió que encontraría una familia que te quisiera, que te daría todo lo que yo no podía. Confié en él. Le entregué lo más preciado que tenía, con el alma rota en 1000 pedazos. Me fui no para olvidarte, sino para poder construir una vida digna de ti. Con la esperanza de que, algún día, pudiera volver a buscarte y ser la madre de la que pudieras sentirte orgulloso. No ha pasado un solo día en estos 34 años en que no haya pensado en ti. No ha habido una noche en que no me haya preguntado si eras feliz. Te quiero, Fermín. Siempre te he querido. Y siempre te querré. Tu madre que nunca te olvidó, Isabel. Doblé la carta con manos temblorosas. Las lágrimas que antes había contenido ahora caían sin control, silenciosas, calientes. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo de eso. Eran lágrimas de comprensión, de validación. Toda mi vida sintiéndome fuera de lugar, defectuoso, y la respuesta no estaba en mí, sino en una historia de amor y sacrificio que yo desconocía. Miré a mi abuelo, que me observaba con una paciencia infinita. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tu propia hija? Él suspiró, un sonido profundo y cargado de pesar. Porque fui un tonto, Fermín. Un tonto que creyó que la sangre era más espesa que el agua. Y me equivoqué. Mi abuelo le hizo un gesto a la señora Carmen, que se acercó discretamente a la mesa. Tráiganos una botella de orujo, por favor. De la casa. Creo que la vamos a necesitar. Ella asintió, con una mirada comprensiva, y volvió al poco rato con una botella y 2 pequeños vasos. Arturo sirvió un chorro generoso en cada uno. Bébelo, chaval. Te sentará bien. Obedecí. El líquido ardiente me quemó la garganta, pero su calor se extendió por mi pecho, calmando un poco el temblor de mis manos. Mi abuelo se tomó el suyo de un trago y se aclaró la garganta. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera viendo una película que solo él podía ver. Para entenderlo todo, tienes que saber que yo no siempre fui un viejo carpintero en un pueblo perdido, comenzó. De joven, la vida me llevó por otros caminos. Durante muchos años, trabajé como chofer y hombre de confianza para una familia muy adinerada de Santander. Los Aresti. Tenían navieras, bancos, eran de esa gente que cree que el mundo les pertenece. Isabel, tu madre, era la hija pequeña de la familia. Pero no se parecía en nada a ellos. Era una rebelde, una soñadora. Leía poesía, pintaba y tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Yo le tenía un cariño especial, la vi crecer. Para mí era casi como otra hija. Hizo una pausa para servirse otro orujo. Entonces, apareció él.
Un artista. Un pintor bohemio con mucho talento, mucha labia y ni un duro en el bolsillo. Se llamaba David. Isabel se enamoró de él hasta los huesos, de esa forma total e irracional en que solo te enamoras una vez en la vida. Por supuesto, su familia se opuso frontalmente. Para ellos, era un cazafortunas, un don nadie que quería manchar su apellido. Le prohibieron verlo, la amenazaron con desheredarla. Pero Isabel era terca. Se veían a escondidas. Y pasó lo que tenía que pasar. Se quedó embarazada. De ti. El corazón me dio un vuelco al oírlo. Mi origen era un amor prohibido. Cuando se lo dijo a sus padres, fue el fin del mundo. La llamaron de todo. La humillaron y, finalmente, la echaron de casa. Le cortaron el grifo, la borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Y David, el gran amor de su vida, en cuanto vio que no había herencia que rascar, desapareció. La dejó sola, embarazada y sin un lugar a donde ir. La historia era tan cruel, tan de película, que me costaba creerla. La mujer de la foto, mi madre, abandonada por todos. Ella acudió a mí, continuó mi abuelo, con la voz rota. Yo ya me había jubilado y vuelto al pueblo. Isabel apareció en mi puerta un día, con una pequeña maleta y una barriga de 6 meses. Estaba destrozada. La acogí en mi casa, por supuesto. Durante los últimos meses de su embarazo, intenté ayudarla, pero estaba sumida en una depresión terrible. Apenas comía. Solo hablaba de ti, de que no podía permitir que crecieras en la pobreza, marcado por el estigma de ser un bastardo para su familia. Cuando naciste, en el pequeño hospital comarcal, ella tomó la decisión. Me suplicó, Fermín, de rodillas, con lágrimas en los ojos, que te encontrara un futuro mejor. Que te entregara en adopción. Me dijo que necesitaba tiempo para reconstruirse, para poder ser una madre para ti algún día. Y ahí fue donde cometí el mayor error de mi vida, confesó, mirándome directamente a los ojos. Mi hija, Elena, y su marido, Ricardo, llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Estaban desesperados. Pensé que era la solución perfecta. Que te quedarías en la familia, que podría verte crecer, que te querrían como al hijo que no podían tener. Les conté una versión suavizada de la historia y aceptaron adoptarte. Su voz se quebró. Fui un iluso. No contaba con la envidia, con los celos, con la mezquindad. Elena nunca te perdonó no ser su hijo biológico. Ricardo nunca soportó que fueras la prueba viviente de un favor que me debía. Cada vez que os veía juntos, cada vez que notaba su frialdad hacia ti, se me partía el alma. Quise intervenir 1000 veces, pero tenía miedo de que te lo hicieran pagar a ti. Así que me limité a darte esos veranos, a intentar compensar con mi cariño la falta del suyo. He vivido con esta culpa durante 34 años, chaval. Viendo cómo sufrías en silencio y sabiendo que yo te había puesto en esa jaula de oro. Ahora todo encajaba. La frialdad, la distancia, el sentirme siempre un extraño. No era yo. Nunca había sido yo. Era el hijo de otra, un recordatorio constante de lo que ellos no eran y nunca podrían ser. El viaje de vuelta en el viejo Land Rover de mi abuelo fue silencioso. El orujo había dejado de hacer efecto y en mi cabeza se arremolinaban la ira, el dolor y una extraña sensación de claridad. Por primera vez en mi vida, el puzzle de mi existencia tenía todas sus piezas. No eran bonitas, pero encajaban. Cuando llegamos a las afueras de Zaragoza, en lugar de indicarle el camino a mi apartamento, le dije, llévame a su casa, abuelo. Él me miró, con preocupación en sus ojos. ¿Estás seguro, Fermín? Es tarde. No ganarás nada con esto. No quiero ganar nada, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Solo quiero cerrar la puerta. Para siempre. Él asintió lentamente y cambió de dirección. Cuando aparcamos frente al chalet de mis padres adoptivos, las luces del interior seguían encendidas. La música festiva llegaba hasta la calle. Seguían celebrando, ajenos al cataclismo que acababa de ocurrir en mi vida. Bajé del coche, mi abuelo a mi lado,
su presencia sólida dándome la fuerza que necesitaba. No llamé al timbre. Usé mi vieja llave para abrir la puerta. Entramos directamente en el salón. La escena era grotesca. Ricardo estaba recostado en su sillón con una copa de coñac. Elena, Marcos y Lucía estaban en el sofá, riendo mientras veían alguna comedia navideña en la televisión. Había restos de turrón y polvorones sobre la mesa. Su nochebuena perfecta. Se giraron al oírnos. Sus sonrisas se congelaron. Fermín, dijo Ricardo, con un tono de fastidio. ¿Qué demonios haces aquí a estas horas? ¿Y tú, papá? He venido a deciros algo, dije, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. Elena se cruzó de brazos. Si vienes a montar una escena por la cena, te la puedes ahorrar. Tu padre no se encontraba bien. No he venido por la cena, la corté. La cena solo fue el punto final. He venido a deciros que ya sé la verdad. Sé quién es mi madre. Sé por qué acabé en esta casa. El silencio que se hizo en la habitación fue absoluto. Lucía y Marcos nos miraban con los ojos muy abiertos, sin entender nada. Los rostros de Ricardo y Elena cambiaron. La irritación dio paso a una expresión de pánico mal disimulado. Así que esa mujer ha aparecido por fin para arruinarlo todo, no, escupió Elena con veneno. Después de abandonarte como a un perro. Ella no me abandonó, repliqué, mi calma intacta. Me salvó. Me salvó de una vida de miseria. Y me salvó de vosotros. Ricardo se puso en pie. No te permito que nos hables así en nuestra propia casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho por mí?, pregunté, sin levantar la voz. ¿Darme un techo y comida? Eso también se lo dais al perro. Nunca me disteis un hogar. Nunca me disteis amor. Solo me habéis utilizado para llenar un vacío en vuestras vidas perfectas, pero ni para eso serví. Me di la vuelta para marcharme. Mi abuelo puso una mano en mi hombro. Luego se giró hacia su hija y su yerno. Su voz, cuando habló, sonó como un trueno. Se acabó, Elena. Se acabó, Ricardo. Habéis tenido 34 años para querer a este chico. 34 años para ser una familia. Y habéis fracasado. A partir de esta noche, él ya no os debe nada. Dejadlo en paz. Dejad que construya su propia vida, lejos de vuestra ponzoña. Salí de esa casa sin mirar atrás, con mi abuelo siguiéndome de cerca. Al cerrar la puerta, sentí como si me hubiera quitado un abrigo empapado que llevaba puesto desde que nací. Por primera vez en mi vida, me sentía ligero. Me sentía libre. Pasaron solo 3 días. 3 días que fueron un torbellino de decisiones. Hablé con Javier, mi amigo, que me ofreció su apoyo incondicional. Hablé con mi jefe en el estudio y le pedí una excedencia indefinida. Hice una maleta con lo imprescindible. Mi abuelo me dio el número de teléfono de Isabel, que él había guardado durante años. Llamarla fue lo más difícil que he hecho nunca. ¿Qué le dices a la madre que no has visto en 34 años? Marqué el número con manos sudorosas. Contestó al segundo tono. Su voz era suave, melódica, con un ligero acento portugués. Diga. Soy Fermín, conseguí decir. Hubo un silencio al otro lado, tan denso que podía cortarse. Luego, un sollozo ahogado. Fermín. Dios mío, ¿de verdad eres tú? 2 días después, estaba en un avión rumbo a Lisboa. Mi abuelo quiso acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que hacer solo. Isabel me había citado en su galería de arte, en el barrio de Chiado. Era un espacio amplio, luminoso, lleno de pinturas abstractas y esculturas vanguardistas. Cuando entré, ella estaba de espaldas, hablando con un empleado. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco y el pelo rubio recogido en un moño informal. Se giró, como si hubiera sentido mi presencia. Y allí estaba. La mujer de la foto, pero en color. Con algunas arrugas finas alrededor de los ojos, pero con la misma mirada azul y triste que yo había heredado.
Nos quedamos mirándonos desde los extremos opuestos de la sala, con un abismo de 3 décadas entre nosotros. El tiempo pareció detenerse. Lentamente, ella comenzó a caminar hacia mí. Yo di un paso, luego otro. Nos encontramos en el centro de la galería. No hubo lágrimas explosivas ni un abrazo de película. Fue algo mucho más real, más torpe y más conmovedor. Ella levantó una mano temblorosa y rozó mi mejilla. «Eres real», susurró, como si no pudiera creerlo. «Eres exactamente como te había imaginado». Yo no sabía qué decir. Tantas preguntas, tantos reproches acumulados durante años, se desvanecieron en ese momento. Solo podía ver el dolor y el amor en sus ojos. «He venido a conocerte», fue lo único que acerté a decir. Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. Y entonces sí, me abrazó. Fue un abrazo frágil, casi tímido, como si tuviera miedo de que yo pudiera romperme o desaparecer. Le devolví el abrazo, torpemente al principio, y luego con más fuerza, aferrándome a ella como si fuera un ancla en medio de la tormenta que había sido mi vida. Olía a perfume caro y a algo más, a algo que mi memoria celular reconoció como hogar. Nos sentamos en un pequeño sofá en su despacho, con 2 tazas de té que no tocamos. Hablamos durante horas. Me contó su historia, con más detalles, con más matices. Lloró al recordar su desesperación. Yo la escuché en silencio, y por primera vez, la rabia que había sentido dio paso a una inmensa compasión. No podía perdonarla del todo, no todavía. El perdón es un camino largo. Pero podía empezar a entenderla. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena. Mi vida es, literalmente, otra. Ya no vivo en Zaragoza. Me mudé a Lisboa. Isabel me ayudó a encontrar un trabajo excelente en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de la ciudad. No por enchufe, se lo dejé muy claro. Entré por mis méritos, presentando mi portafolio como cualquier otro candidato. Vendí mi ático de diseño y ahora vivo en un apartamento luminoso en el barrio de Alfama, con vistas al río Tajo. Es más pequeño, más caótico, pero está lleno de vida. Mi abuelo Arturo también se ha mudado. Vendió su casa en Asturias y ahora vive con Isabel. Verlo en la terraza de su espectacular apartamento, cuidando de sus macetas de tomates con el puente 25 de abril de fondo, es una de las imágenes más surrealistas y hermosas que he presenciado. Dice que el clima de Lisboa es mejor para sus huesos. Yo sé que es porque, por fin, tiene a su extraña y rota familia reunida. Nuestra relación, la de Isabel y la mía, se construye día a día. Es un proceso lento. Hay días buenos, llenos de risas y descubrimientos mutuos. Hay días raros, donde un silencio incómodo nos recuerda todo el tiempo que perdimos. Pero estamos construyendo. Como arquitecto, sé que los mejores edificios son los que tienen cimientos sólidos. Y eso es lo que estamos haciendo, cavando hondo para construir algo que dure. Hace un mes, escribí una última carta a Zaragoza. No era para Ricardo ni para Elena. Era para mí. La metí en un sobre y la envié a mi antigua dirección, sabiendo que nunca la leerían. En ella, les daba las gracias. Gracias por el techo, gracias por la comida, y gracias por haberme enseñado, a través de su ausencia, el verdadero valor del amor. Gracias por haberme hecho lo suficientemente fuerte para buscar mi propio camino. Esta noche, estamos los 3 en la terraza. Mi abuelo rasguea una vieja melodía en su guitarra. Isabel sirve el vino, y su sonrisa ya no es triste. Yo miro las luces de la ciudad reflejadas en el río, y por primera vez en mi vida, no me siento como un espectador. Me siento parte del paisaje. Me siento en casa. He aprendido que un hogar no es la casa donde naces o creces. No son las paredes ni los muebles. Un hogar es donde te sientes seguro. Es donde te ven por quien eres. Es donde, finalmente, dejas de tener que pedir perdón por existir.